Dando inicio a la unidad curricular Participación activa en el desarrollo nacional, hablaremos de los derechos civiles y políticos, así como los deberes, reflejados en el Compendio de Leyes venezolanas. Primero, debemos señalar que los derechos civiles y políticos pertenecen a la denominada primera generación de los derechos humanos, formulados tras la Revolución Francesa, con la vocación de salvaguardar la libertad de las personas y reconocidos en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos adoptado por la Asamblea General de la ONU en 1966. Estos forman parte del derecho internacional imperativo y tienen efectos jurídicos frente a todos. Entendido de esta forma, su significación se traduce en la amplitud de protección de los derechos humanos. En el caso patrio, tiene actualmente su base en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al consagrar en su artículo 22 que aunque no se especifiquen algunos de estos derechos en la Carta Magna, no impide su incumplimiento de los acuerdos internacionales que delimiten sobre ellos. En Venezuela, el reconocimiento enunciativo de los derechos humanos y su supranacionalidad aparecen reflejados en el artículo 23 de la Constitución, apartando la división tradicional entre derechos civiles y políticos y reafirmando los tratados, pactos y convenciones relativos a los derechos humanos suscritos por Venezuela. Aclarados estos puntos, antes de comenzar el análisis individual de cada uno de estos derechos, vamos a definirlos y establecer sus diferencias para comprender con mayor claridad su naturaleza y contenidos. De esta forma, podemos decir que se entienden por derechos civiles el reconocimiento por los estados al ser humano, de allí que confluye una categoría de derechos inherentes a la persona, como el derecho a la vida y a la libertad, entre otros, que la doctrina jurídica declara y reconoce como anteriores a los estados y a las constituciones, y que tiene la persona por el simple hecho de nacer, pero que denominamos civiles cuando los estados los reconocen mediante normas jurídicas, generalmente llamadas constituciones. Por su parte, los derechos políticos son aquellos derechos que tienen los ciudadanos para expresar, ejercer y participar en el universo democrático de la sociedad a la que pertenecen, porque con ellos se consolida y se realiza la democracia. Una de las maneras de manifestar este derecho es a través de las elecciones. Los derechos políticos son el conjunto de condiciones y opciones que posibilitan al ciudadano a participar en la vida política de su nación, expresándolo con el ejercicio del derecho de su criterio, como forma de ejecutar su libertad personal y de conciencia, y formando con sus manifestaciones un vínculo con sus representantes electos, es decir, entre gobernantes y gobernados. De acuerdo a las anteriores definiciones, es aquí donde surge el gran conflicto jurídico, con la diferenciación entre derechos civiles y políticos, producto de la evolución progresiva de sus elementos básicos. Así encontramos que para tener derechos civiles es necesario ser persona, mientras que para gozar de derechos políticos se requiere ser ciudadano. En algunos países, para ser considerado ciudadano, se requiere ser mayor de edad. De esta forma, con los derechos políticos, la Convención de los Derechos del Niño contempla la posibilidad de que los niños y adolescentes deban ser considerados ciudadanos, porque tienen derechos y pueden participar. De igual manera lo reconoce la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y lo desarrolla en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. En la dimensión del Estado social, la ciudadanía refiere a la posibilidad de que alguien pueda ser visto como sujeto de derecho, y no solo desde el derecho a votar. Así, si alguien tiene un derecho social, económico, cultural y político, puede ser considerado ciudadano. En Venezuela está claramente referido que los niños, niñas y adolescentes gozan de derechos políticos, aun cuando no ejerzan el voto para elegir a los gobernantes públicos. Con todo esto podemos diferenciar a los derechos civiles y políticos de la siguiente manera. Primero, en los derechos civiles se requiere ser persona, entendida en el sentido amplio y de concepción bajo el enfoque de los derechos humanos, mientras que en los derechos políticos se adquieren con el estatus de ciudadano, titularidad progresiva de derechos y obligaciones. La mayoría de edad opera solo en el ejercicio de algunos derechos, como por ejemplo el voto. Segundo,
En los derechos civiles su fuente es el derecho natural, mientras que en los derechos políticos su fuente es la ley. Tercero, en los derechos civiles decimos que son inherentes a la persona humana, mientras que los derechos políticos son territoriales y se integran o suceden dentro del espacio físico del Estado. Cuarto, los derechos civiles están dirigidos a la protección integral de las personas, física, psicológica, moral, ética, su vida, seguridad individual y colectiva, mientras que los derechos políticos garantizan el acceso y la participación de los ciudadanos en la sociedad y el Estado. Quinto, en los derechos civiles no se pueden limitar ni son renunciables, mientras que los derechos políticos se pueden suspender en los casos previstos por la ley. Por ejemplo, el caso de una sentencia condenatoria. Así, establecemos de una vez la diferenciación entre derechos civiles y derechos políticos. A continuación, abordaremos más profundo los derechos civiles y políticos de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Al hablar de los derechos civiles, nos enmarcamos en el capítulo 3 del título 1, principalmente los artículos del 43 al 61, donde se especifica que se garantiza la integridad física y mental de las personas, su vida y su seguridad, la protección de toda discriminación en base a la raza, género, nacionalidad, color, orientación sexual, etnia, religión o discapacidad, y los derechos individuales tales como la privacidad, la libertad de opinión y conciencia, de palabra y expresión, de religión, de prensa, de reunión y de circulación. Vale acotar que en la doctrina clásica, algunos derechos civiles establecidos en la Constitución son ubicados dentro de los derechos políticos, como el derecho a reuniones y manifestaciones públicas, la libertad de expresión y pensamiento, el acceso a la justicia y el derecho a la defensa y a un debido proceso. Cuando hablamos de los derechos políticos, estos se encuentran enunciados a partir del artículo 62 de la Constitución y luego son desarrollados del 63 al 74. Y aquí podemos mencionar lo siguiente. El derecho al voto, el cual se refiere a que tiene cada ciudadano de elegir a quienes hayan de ocupar determinados cargos públicos, por medio de elecciones realizadas por sufragio universal e igual, y por voto secreto, que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. El derecho a ser electo es el derecho que tienen los ciudadanos a postularse para ser elegidos con el fin de ocupar determinados cargos públicos. El derecho de participar en el gobierno y de ser admitido a cargos públicos. El derecho de petición política, que se refiere al derecho de dirigir peticiones a las cámaras o a los órganos ejecutivos y de exponer sus necesidades a fin de influir en la legislación política. Los derechos políticos no se limitan al derecho de votar o ser votado para los cargos de elección popular, sino que incluyen otras posibilidades, como por ejemplo las siguientes: tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país, ser nombrado para cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público, al asociarse libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país, a participar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, derecho a expresarse libremente sobre temas públicos y políticos, a elegir libremente los candidatos de su elección, derecho a recibir información sobre los procesos electorales, candidatos o funcionarios elegidos, y a formar parte de los procesos electorales libres, pacíficos y transparentes. De acuerdo con lo anterior, en el caso venezolano, es claro que los derechos políticos no se limitan al ámbito político, sino que se extienden a todos los ámbitos de acceso y participación de los ciudadanos en la sociedad y el Estado. Al estudiar otras leyes venezolanas, encontramos menciones relevantes a los derechos civiles y políticos, comenzando por la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, la cual en sus artículos 2, 7, 9 y 18 habla sobre el deber que tiene el Estado de garantizar los derechos de cada ciudadano, garantizando su seguridad y el orden interno de la nación, para el disfrute pleno de sus garantías especificadas en la Constitución y en los acuerdos internacionales.
Por otro lado, en la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se abordan las responsabilidades específicas de cada componente y de la FAN en general, como garantes de los derechos civiles y políticos de cada uno de los venezolanos, haciendo cumplir la Constitución y las leyes en cualquier ámbito, así como evitar la violación de estos derechos por fuerzas desestabilizadoras extranjeras. Hace énfasis en la importancia de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, desde el artículo 176 al artículo 179, para así asegurar el buen desarrollo de la sociedad. De igual manera, podemos analizar la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, la cual, desde sus artículos 3 y 4, especifica la obligación del servicio de policía de proteger y garantizar los derechos de las personas frente a las situaciones que constituyan una amenaza, vulnerabilidad, riesgo o daño para su integridad física, propiedades, paz social, convivencia y las otras que establece esa ley. En su artículo 12 hace énfasis en la importancia de los derechos humanos y en general obliga a cada miembro de los cuerpos policiales a respetar de manera plena el ejercicio de estos derechos. Asimismo, tenemos la Ley Orgánica sobre los estados de excepción, donde se aborda la manera de tratar los derechos civiles y políticos a la hora que nuestro país entre en un estado de alarma, estado de emergencia económica, estado de conmoción interior o estado de conmoción exterior. En su artículo 7 especifica que no podrán ser restringidos de conformidad a lo establecido en el artículo 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela las garantías de los derechos a la vida, el reconocimiento de la personalidad jurídica, la protección de la familia, la igualdad ante la ley, la nacionalidad, la libertad personal, la prohibición de práctica de desaparición forzada de personas, la integridad personal física, psíquica y moral, el sometimiento a la esclavitud o servidumbre, la libertad de pensamiento, conciencia y religión, la legalidad y la irretroactividad de leyes, especialmente de las leyes penales, el debido proceso, el amparo constitucional, la participación en el sufragio y el acceso a la función pública y la información. Es por ello que en su artículo 37 le da potestad al Tribunal Supremo de Justicia de anular total o parcialmente cualquier decreto o estado de excepción que viole los derechos humanos y los establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los convenios internacionales. De igual forma, encontramos la Ley Orgánica para la Planificación y Gestión de la Ordenación del Territorio, la cual especifica las limitaciones que puedan existir en cuanto al derecho de propiedad y los procedimientos y métodos a ejecutar en el caso de que el Estado venezolano necesite por el bien común la expropiación de algún espacio particular. Asimismo, resalta en su artículo 156 la importancia de la participación ciudadana como derecho democrático, el cual es vital para el buen desenvolvimiento de la sociedad, ya sea referente a la gestión ambiental, la planificación o la ordenación del territorio. Así como las leyes nos especifican nuestros derechos civiles y políticos, también es necesario hablar de los deberes, como obligaciones que sirven para el buen desenvolvimiento de la vida y de la sociedad dentro de cualquier país. En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su capítulo 10, desde el artículo 130 al 135, aborda cada uno de estos, como es el caso del deber a honrar y defender a la patria, sus símbolos, valores culturales, y resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación. El deber de respetar la Constitución, de cumplir sus responsabilidades sociales y participar solidariamente en la vida política y civil del país, promoviendo y defendiendo los derechos humanos. El de coadyuvar en los gastos públicos mediante el pago de impuestos, tasas y contribuciones que establezca la ley. El de prestar los servicios civiles o militares necesarios para la defensa, preservación y desarrollo del país,
o para hacer frente a situaciones de calamidad pública, aunque nadie pueda ser sometido a reclutamiento forzoso. También existen otros deberes que aparecen especificados en nuestra Carta Magna. Por otro lado, cada ley venezolana especifica los deberes particulares que tendrán cada uno de los órganos del Estado, como parte de su rol dentro del funcionamiento de la nación.